Mi madrastra me dijo que no recibiría nada del testamento de $154 millones de mi padre. Ella se sentó allí, muy contenta, durante la lectura del testamento. Pero entonces el abogado leyó una frase, y él sonrió. Nunca imaginé el día en que me sentaría frente a mi madrastra en la oficina de un abogado. El aire era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mi nombre es Harper Carter, tengo 31 años y soy la dueña de una pequeña cafetería en Seattle. Durante los últimos 13 años, he vivido mi vida lejos de los fríos pasillos de mármol de la mansión de mi padre. No habíamos hablado mucho antes de que él falleciera, no porque no lo quisiera, sino porque alguien más se aseguró de que no hubiera lugar para mí en su mundo. Eleanor, mi madrastra, la mujer que usaba diamantes como armadura y me hablaba como si yo fuera una mancha que no podía quitar. Ahora, aquí estaba ella, sonriendo con suficiencia, segura de que sabía exactamente cómo transcurriría la lectura del testamento de $154 millones de mi padre. Yo también lo creía, hasta que el abogado pasó la página y sonrió. Antes de Eleanor, antes de la amargura y las puertas cerradas, había sol. Crecí en Portland, Oregón, en una casa que siempre olía ligeramente a la crema de manos de lavanda de mi madre. Mi padre, Arthur Carter, era un hombre alto e imponente, pero en casa era simplemente papá, cálido, juguetón y sin miedo a hacer el ridículo solo para hacerme reír. Mi madre, Grace, era su opuesto en todos los sentidos, gentil, de voz suave e infinitamente paciente. No éramos ricos en ese entonces, no en la forma en que la gente piensa en la riqueza. Mi padre era dueño de una empresa de construcción de tamaño mediano y trabajaba muchas horas, pero nuestras vidas eran cómodas. Los fines de semana significaban panqueques en la cocina, mi padre con una vieja camisa de franela y mi madre tarareando mientras regaba las rosas de afuera. Recuerdo la forma en que ella me miraba, como si yo fuera lo mejor que había hecho. Cuando tenía 9 años, todo se hizo pedazos. Era finales de otoño, ese tipo de día fresco en el que el aire te pica las mejillas. Mi padre estaba fuera de la ciudad por negocios, así que mi madre me recogió de la escuela. Me había prometido que podríamos parar a tomar chocolate caliente antes de volver a casa. Estábamos cruzando una intersección tranquila cuando un camión de reparto, ignorando el semáforo en rojo, se abalanzó sobre nosotros. Todavía recuerdo el chirrido de los neumáticos, el jadeo agudo de mi madre y el repentino y aplastante impacto. Lo siguiente que supe fue que estaba en el pavimento, con la pierna palpitando y los oídos zumbando. Mi madre no se movía. Su mano, que había estado sosteniendo la mía hacía solo unos segundos, ahora yacía flácida sobre el asfalto frío. No recuerdo haber gritado, pero la gente me dijo más tarde que no paraba de llamarla. Murió antes de que la ambulancia llegara al hospital. Pasé semanas en la niebla, siendo trasladada entre parientes mientras mi padre se enterraba en el trabajo. Él intentó ser fuerte, pero pude ver las grietas, la forma en que su voz se quebraba al decir su nombre, la mirada hueca en sus ojos cuando llegaba a casa a una cama vacía. Por un tiempo, sentí que podríamos sanar. Mi padre y yo nos teníamos el uno al otro, después de todo. Cenábamos juntos en silencio, a veces tomados de la mano sobre la mesa. Los fines de semana, visitábamos su tumba, llevando rosas frescas, incluso cuando la nieve cubría el suelo. Pero el dolor es algo extraño. Puede unir a dos personas o separarlas lentamente. Mi padre comenzó a hacer más viajes de negocios, quedándose fuera por más tiempo cada vez. Me dije a mí misma que era solo trabajo, que él estaba lidiando a su manera. Pero en el fondo, sentí que algo estaba cambiando. No sabía entonces que la mujer que cambiaría todo para mí ya se estaba moviendo en su órbita, que un día, la calidez del hogar de mi madre con aroma a lavanda sería reemplazada por fríos suelos de mármol y el tintineo de copas de champán, y que la distancia entre mi padre y yo apenas comenzaba. Yo tenía 11 años cuando mi padre la mencionó por primera vez. Había vuelto a casa de un viaje de negocios con un semblante más ligero. Tenía un nuevo brío en su paso, el tipo que no había visto desde antes del accidente. Durante la cena, casualmente dijo que había conocido a alguien especial. Recuerdo que lo miré fijamente, con el tenedor congelado a medio camino de mi boca, sin saber cómo responder. Quería estar feliz por él, pero un instinto dentro de mí susurró precaución. Su nombre era Eleanor Price. Era una agente de bienes raíces, casi 20 años más joven que mi padre,
con cabello castaño brillante y una sonrisa que parecía más ensayada que genuina. Nuestro primer encuentro fue en un asador en el centro. Llevaba un collar de diamantes que captaba la luz con cada movimiento y un perfume tan fuerte que se aferró a mi ropa durante horas después. Al principio, fue educada, demasiado educada. Sus preguntas sobre la escuela y los pasatiempos parecían elementos que estaba marcando en una lista. Se reía de los chistes de mi padre un poco demasiado fuerte, le tocaba el brazo un poco demasiado a menudo. Era demasiado joven para expresarlo con palabras entonces, pero ahora sé que estaba actuando, no para mí, sino para él. 3 meses después, mi padre anunció que se casarían. Desde el momento en que Eleanor se mudó a nuestra casa, dejó de sentirse como un hogar. Ella hizo que se pintara la sala de estar de un blanco inmaculado, reemplazando las cortinas con estampado de rosas de mi madre por pesadas cortinas de seda en un color borgoña intenso. Las fotos familiares desaparecieron del pasillo, reemplazadas por arte abstracto en marcos dorados. El aroma a lavanda que solía flotar en el aire fue sustituido por el perfume agudo y almizclado de Eleanor. No fue solo la casa lo que cambió, mi padre también cambió. Empezó a vestirse de manera diferente, a hablar de contactos y apariciones sociales. Él y Eleanor organizaban fiestas casi todos los fines de semana, eventos llenos de gente que no conocía, bebiendo champán y hablando de inversiones inmobiliarias. Se esperaba que yo hiciera breves apariciones, sonriera para algunas fotos y luego desapareciera escaleras arriba. Luego vinieron Owen y Willow. Owen nació cuando yo tenía 13 años, Willow 2 años después. Mi padre estaba eufórico, pero pude ver a dónde iba su atención. Cada hito, los primeros pasos de Owen, las primeras palabras de Willow, se celebraba como un evento real. Yo seguía siendo su hija, pero ya no su prioridad. Eleanor no ocultaba lo que sentía por mí. Realmente deberías intentar ser más como Willow, me dijo una vez cuando tenía 16 años, después de que regresé de la escuela, aún con mi vieja sudadera con capucha. Ella solo tiene 2 años y ya le encanta usar ropa bonita. Otra vez, cuando olvidé enjuagar un vaso en el fregadero, suspiró dramáticamente y dijo, tu padre trabaja demasiado duro para mantener a una joven que ni siquiera puede ocuparse de las tareas básicas. Los comentarios siempre eran lo suficientemente pequeños como para ignorarlos individualmente, pero lo suficientemente constantes como para agotarme. Aprendí a evitarlas siempre que fuera posible, quedándome en mi habitación con la puerta cerrada o estudiando en la biblioteca hasta altas horas de la noche. Mi padre notó mi distancia, pero nunca la confrontó. A veces lo sorprendía mirándome como si quisiera decir algo, pero Eleanor irrumpía en la habitación y el momento pasaba. Para cuando cumplí 18 años, supe que no podía quedarme. La casa donde crecí se había convertido en un escenario para las actuaciones de Eleanor, un lugar donde me sentía más como una invitada que como parte de la familia. Así que hice mis maletas, abracé brevemente a mi padre en el vestíbulo y salí sin mirar atrás. No sabía entonces cuánto tiempo pasaría antes de que volviera a pisar esa casa, o que la próxima vez que lo hiciera, sería para decir adiós. La primera noche que pasé fuera de la casa de mi padre, dormí en un pequeño estudio encima de una lavandería en San Francisco. Las paredes eran delgadas, el radiador gemía toda la noche y el olor a detergente se filtraba por las rejillas de ventilación, pero era mío. Sin cortinas de seda, sin escaleras frías, sin Eleanor. Tenía 18 años, era estudiante de primer año en la Universidad de San Francisco, con una especialización en administración de empresas. Elegí la ciudad en parte por su energía y en parte porque estaba lo suficientemente lejos como para que las visitas sorpresa de mi padre fueran poco probables. El dinero era escaso. Mi beca cubría la matrícula, pero el alquiler, la comida y los libros corrían por mi cuenta. Trabajaba en 2 empleos a tiempo parcial, por las mañanas en una panadería y por las noches como ayudante de camarero en un pequeño restaurante italiano. Tenía las manos siempre agrietadas por lavar platos y los pies me dolían de estar de pie, pero el agotamiento se sentía diferente al que había conocido en casa. Este era un agotamiento que yo elegía. Algunas noches me acostaba escuchando los tranvías de la calle, preguntándome qué estaría haciendo mi padre. ¿Estaría pensando en mí? ¿Notaría lo poco que hablábamos? Cada pocos meses, recibía una breve llamada suya, generalmente cuando Eleanor estaba fuera o ocupada. Preguntaba por la escuela, mi salud, si estaba comiendo lo suficiente. Las llamadas nunca duraban mucho.
Podía escuchar la culpa en su voz, pero no sabía cómo acortar la distancia entre nosotros. Después de graduarme, decidí no aceptar un trabajo corporativo. Había pasado años trabajando en cafeterías y restaurantes, y me encantaba el ritmo, el silbido de la máquina de espresso, el olor a pan fresco, los momentos de tranquilidad antes de la hora punta de la mañana. Así que, con mis pequeños ahorros, combinados con un préstamo modesto, abrí mi propia cafetería en Seattle. No era nada glamoroso, 10 mesas, sillas desparejas y un menú de pizarra que escribía a mano cada mañana. La llamé Vapor de Lavanda en honor a mi madre. Cada rincón tenía un toque de ella, pequeñas plantas de lavanda en macetas junto a las ventanas, fotografías enmarcadas de campos en flor, música suave que me recordaba la canción que solía tararear. Los primeros meses fueron brutales. Algunos días solo entraba un puñado de clientes. Me paraba detrás del mostrador, forzando una sonrisa mientras la ansiedad me carcomía. Tenía que pagar el alquiler, las facturas se acumulaban y no podía permitirme un solo error. Pero lentamente, los clientes habituales comenzaron a regresar. Una joven escritora que siempre pedía un café con leche y se sentaba en el mismo rincón. Una pareja de ancianos que se tomaba de las manos mientras tomaban té. Un grupo de enfermeras de la clínica cercana que pasaban después de sus turnos. En esos días tranquilos y constantes, comencé a creer que realmente podría lograrlo. Todavía pensaba en mi padre, pero con menos frecuencia. No esperaba ayuda de él. Y Eleanor, ella era un fantasma, distante, pero aún una sombra en mi mente. Luego, una fría mañana de febrero, sonó el teléfono mientras reponía el mostrador de pasteles. La voz al otro lado era desconocida, concisa y formal. ¿Es Harper Carter? Sí, dije con cautela. Soy el señor Daniels, el asistente personal de su padre. Le llamo para informarle que su padre ha sido ingresado en el hospital. ¿Es grave? Mi corazón se detuvo. No dio más detalles, solo el nombre del hospital en Portland. Mis manos temblaban mientras cerraba la cafetería y compraba el primer billete que pude encontrar. Habían pasado 13 años desde que crucé las puertas de la casa de mi padre, y no tenía idea de lo que me esperaba. El hospital olía a antiséptico y café quemado. Mis botas resonaron contra el suelo pulido mientras me dirigía al número de habitación que el señor Daniels me había dado. Esperaba ver a mi padre primero. En cambio, la entrada estaba bloqueada por Eleanor. Ella no había cambiado mucho, seguía impecablemente vestida, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, un pañuelo de seda anudado cuidadosamente alrededor de su cuello. ¿Qué haces aquí, Harper?, preguntó, su voz baja pero teñida de desdén. Estoy aquí para ver a mi padre, dije. Su mirada me recorrió, deteniéndose en mi abrigo de segunda mano y mis botas gastadas. Está descansando. No necesitas estar aquí. Pasé junto a ella sin pedir permiso. Mi padre yacía en la cama del hospital, su piel pálida, su cuerpo encogido. Tubos y cables lo rodeaban, el suave pitido del monitor marcaba cada latido frágil. Pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Harper, jadeó, su voz más débil de lo que la había oído nunca. Me senté a su lado, tomándole la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre aún conservaba un rastro de fuerza. Por un momento, ninguno de los dos habló. Te he echado de menos, dije finalmente. Él cerró los ojos brevemente, como si las palabras dolieran y curaran al mismo tiempo. Yo también te he echado de menos. Debería haber llamado más. Debería haberlo hecho. Se detuvo, su voz quebrándose. Ahora no importa, susurré, aunque en el fondo sabía que sí importaba. Eleanor se quedó en el umbral, con los brazos cruzados, impaciente. La ignoré. Mi padre tomó una respiración temblorosa. Harper, no sé cuánto tiempo me queda. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que estés cuidada. He hecho arreglos. Lo entenderás cuando llegue el momento. ¿Qué arreglos?, pregunté, pero él solo negó con la cabeza, con un atisbo de sonrisa en los labios. Confía en mí, dijo simplemente. La enfermera entró, revisando su vía intravenosa,
Y Eleanor irrumpió en la habitación, refunfuñando sobre cómo necesitaba descansar. Me ordenó que me fuera, pero me quedé hasta que la enfermera sugirió amablemente que era mejor dejarlo dormir. De vuelta en el pasillo, Eleanor se acercó. No creas que aparecer ahora te hace parte de esta familia de nuevo, siseó. Cuando se lea el testamento, verás exactamente dónde te encuentras. No respondí. Una parte de mí quería arremeter, decirle que no me importaba el testamento ni el dinero. Pero otra parte de mí, una parte más tranquila y paciente, decidió esperar. 2 semanas después, mi padre falleció. La llamada llegó temprano por la mañana, de un número que no reconocía. Era Eleanor. Arthur se ha ido, dijo secamente. El funeral es el sábado. Puedes venir si te mantienes fuera del camino. Su tono era helado, pero acepté. No por ella, sino por él, y por la pregunta sin respuesta que había arraigado en mi pecho, ¿qué arreglos había hecho? El funeral se celebró un sábado por la mañana gris, de esos en que las nubes cuelgan tan bajas que parece que podrían rozarte los hombros. La parcela familiar de los Carter estaba en una colina tranquila con vistas a Portland, bordeada de altos cedros que se mecían con el viento. Me quedé al fondo, lejos del grupo de dolientes vestidos de negro que rodeaban el ataúd. Eleanor estaba al frente, envuelta en un elegante abrigo negro, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Owen y Willow estaban a su lado, ambos vestidos impecablemente, con sus expresiones cuidadosamente compuestas para la multitud. Ni una sola vez me miró. Cuando el pastor terminó de hablar y el ataúd fue bajado, los invitados se dirigieron a sus coches. Me quedé, esperando hasta que la mayoría se hubiera ido. Quería un momento a solas con mi padre, sin el frío muro de la presencia de Eleanor entre nosotros, pero ella me encontró primero. Oí el crujido de sus tacones en la grava antes de verla. Se detuvo a unos pocos metros, sus labios curvados en algo que no era del todo una sonrisa. Puedes ahorrarte la molestia de esperar, dijo suavemente, como si estuviera haciendo una bondad. No recibirás nada del testamento de tu padre. La miré, atónita por la franqueza. Dio un paso más cerca, bajando la voz hasta que fue solo para mí. Mi madrastra me dijo que no recibiría nada del testamento de $154 millones de mi padre. Ella se sentó allí, muy contenta, durante la lectura del testamento. Pero entonces el abogado leyó una frase y él sonrió. Excepto que la lectura aún no había sucedido. Esto era su preámbulo, su movimiento de poder. Owen y Willow son su verdadera familia ahora, añadió, con los ojos brillantes. Tú, solo eras un recordatorio de un pasado que quería olvidar. Mis dedos se cerraron en puños a mis costados. Eso no es cierto, dije en voz baja. Cree lo que quieras, dijo, dándose la vuelta. La oficina del abogado es el lunes a las 10. Ponte algo apropiado. Se fue, sus hijos siguiéndola como sombras. Cuando se fueron, me acerqué a la tumba recién cavada. La piedra era simple, grabada con su nombre, fechas de nacimiento y muerte. Mi mano tembló mientras retiraba una aguja de cedro de su superficie. No me importa el dinero, susurré. Solo desearía haber tenido más tiempo. El viento trajo el aroma a tierra húmeda y pino. Me quedé hasta que el cementerio estuvo vacío, mi abrigo bien ajustado, antes de finalmente regresar a mi coche. Esa noche, apenas dormí. No paraba de reproducir sus palabras en el hospital, he hecho arreglos. Lo entenderás cuando llegue el momento. Eleanor pensó que ya había ganado. Tal vez tenía razón. Quizás el lunes me quitaría cualquier esperanza que me quedara. Pero algo en mí, algo obstinado e inflexible, se negó a creer que mi padre me dejaría sin nada. No sabía lo que vendría, solo que tenía que estar allí para escucharlo por mí misma. La oficina del abogado estaba en un antiguo edificio de ladrillo en el centro, de esos con puertas de vidrio esmerilado y un ligero olor a papel y madera pulida. Llegué 10 minutos antes, vestida con mi mejor vestido negro y el único par de tacones que poseía. Tenía las palmas húmedas y podía sentir el latido de mi corazón en la garganta. La recepcionista me hizo un educado asentimiento antes de señalarme una sala de conferencias al final del pasillo. Cuando entré, toda conversación cesó.
Eleanor estaba sentada a la cabecera de la larga mesa de caoba, perfectamente erguida en un traje negro a medida, con los labios curvados en una sonrisa de suficiencia en el momento en que nuestras miradas se encontraron. A cada lado de ella estaban Owen y Willow. Owen recostado en su silla como si fuera el dueño del lugar, Willow revisando su teléfono sin levantar la vista. Y luego había un hombre que no reconocí, alto, con el cabello engominado hacia atrás y un reloj de diseñador que captaba la luz. Eleanor se inclinó hacia él, susurrando algo que los hizo sonreír a ambos. «Ese es Leo», dijo Owen, notando mi mirada. «El hermano de mamá. Está aquí para asegurarse de que todo salga bien». «Bien», repetí, tomando el asiento vacío más alejado de Eleanor. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado con la suposición tácita de que estaba a punto de ser borrada de todo lo que mi padre había dejado. Los ojos de Eleanor nunca me abandonaron, su expresión irradiaba la confianza de alguien que creía haber ganado ya. Una puerta lateral se abrió y entró el señor Harris, el abogado de mi padre de toda la vida. Era un hombre fornido de unos 60 años, con ojos amables que se posaron brevemente en mí antes de concentrarse en sus notas. «Buenos días», dijo, tomando asiento a la cabecera de la mesa. «Estamos aquí para leer el último testamento de Arthur Carter». Eleanor se enderezó, cruzando una pierna sobre la otra. «Sigamos adelante, quiere», dijo como si estuviera al mando. El señor Harris abrió una gruesa carpeta, el sonido del papel crujiente en el silencio. «Según los deseos del señor Carter, lo leeré íntegramente. Por favor, guarden cualquier comentario hasta el final». Junté las manos en mi regazo para ocultar cómo me temblaban. Él comenzó a leer, su voz firme. «Yo, Arthur Carter, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo cualquier propiedad inmueble, activos líquidos y bienes personales, a mi esposa, Eleanor Carter, y a nuestros hijos, Owen Carter y Willow Carter». La sonrisa de Eleanor se amplió. Owen se recostó en su silla, con los brazos cruzados como un vencedor que examina el campo de batalla. Willow me miró, su sonrisa casi desafiándome a reaccionar. No me moví. El señor Harris continuó, su tono inalterado. «El resto de mis posesiones se distribuirán según mis instrucciones separadas que se adjuntan». Por una fracción de segundo, creí ver cómo las comisuras de su boca se contraían, no por nerviosismo, sino por algo casi parecido a la diversión. Eleanor también lo captó, y su sonrisa vaciló. No lo supe entonces, pero ese único momento, la breve curva de los labios del abogado, fue la grieta en la fachada, el punto donde todo comenzó a cambiar. El señor Harris se aclaró la garganta, revolviendo los papeles como si estuviera decidiendo si continuar. «Como se indicó», prosiguió, «el testamento deja la herencia aquí registrada a la señora Eleanor Carter y a sus hijos. Esa herencia consiste en», miró la lista que tenía delante, «una propiedad de cabaña en la zona rural de Montana y una camioneta de 2001. La sala quedó en completo silencio. Eleanor parpadeó. «Disculpe, la cabaña está en buenas condiciones», continuó el señor Harris, con un tono exasperantemente tranquilo. «La camioneta funciona, aunque requerirá algo de mantenimiento». Owen se enderezó. «¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que figura en el testamento?» El señor Harris lo confirmó. El rostro de Eleanor se enrojeció de rabia. «¿Dónde están el resto de los activos? Las cuentas, las acciones de la compañía, las propiedades». «Mi esposo valía $154 millones», interrumpió Leo, con voz aguda. «Entonces, ¿dónde está?» Me recosté en mi silla, sin decir nada. Mi pulso se aceleraba, pero no por pánico. Había visto el parpadeo en la expresión del señor Harris antes. Algo se avecinaba. El señor Harris sacó una segunda carpeta de su maletín. Hace 3 años, el señor Carter creó un fideicomiso irrevocable. El contenido de ese fideicomiso no forma parte del proceso de sucesión, y por lo tanto, no está incluido en este testamento. Los ojos de Eleanor se entrecerraron. «Y», dijo el señor Harris, abriendo la carpeta. «Transfirió a ese fideicomiso todas las acciones de Carter Construcción, su cartera de inversiones, la residencia principal en Portland, la casa de playa en Cannon Beach,
el rancho de Montana, excluyendo la cabaña antes mencionada, el yate y todas las cuentas y activos asociados. Willow frunció el ceño. Entonces, ¿quién se queda con todo eso? El señor Harris levantó la vista, y por primera vez, sonrió. La única beneficiaria del fideicomiso es Harper Carter. Las palabras cayeron como un trueno. Eleanor se aferró al borde de la mesa. No, dijo, con la voz temblorosa. No, eso es imposible. Él nunca lo haría. Está todo documentado, dijo el señor Harris, deslizando copias del acuerdo de fideicomiso por la mesa. La firma de mi padre, audaz e inconfundible, estaba en cada página. Owen golpeó la mano sobre la mesa. Lo manipulaste, ¿verdad?, me escupió. Volviste arrastrándote al final, fingiendo que te importaba. No había hablado con él en 13 años, dije en voz baja. Ni siquiera sabía esto hasta ahora. Eso es mentira, la voz de Eleanor era aguda, casi estridente. No te mereces nada de esto. Yo era su esposa. Yo lo cuidé. El tono del señor Harris no cambió. El señor Carter tomó su decisión mucho antes de su enfermedad. Sus instrucciones eran claras. Solo Harper debía heredar el fideicomiso. Dijo que ella entendía el valor de su trabajo y que protegería el legado que construyó. La sala estalló. Owen murmuró maldiciones entre dientes, Willow empezó a llorar, y Leo acusó al señor Harris de ocultar activos y amenazó con acciones legales. Eleanor simplemente se quedó allí, mirando los documentos como si pudieran reordenarse si los miraba lo suficiente. No me regodeé. No había satisfacción en ver sus caras desmoronarse. Solo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todos los años perdidos. Alivio de que mi padre, a su manera, me hubiera recordado. Eleanor finalmente se levantó de su silla, sus movimientos rígidos. Esto no ha terminado, siseó. Lucharé contra esto en los tribunales. Estás bienvenida a intentarlo, respondió el señor Harris, su sonrisa educada pero inflexible. Pero el fideicomiso es hermético. Salió de la habitación, sus tacones golpeando el suelo con golpes secos y furiosos. Owen y Willow la siguieron. Leo se quedó el tiempo suficiente para mirarme con desprecio antes de seguirlos a toda prisa. De repente, la sala de conferencias se sintió enorme y vacía. El señor Harris recogió los papeles y me los deslizó. Es mucho para asimilar, dijo suavemente. Pero él quería que tuvieras los medios para hacer algo significativo sin ataduras. Pasé los dedos por el borde de los documentos, mi garganta se apretó. ¿Realmente pensó que yo podría manejar todo esto? El señor Harris asintió. Me dijo una vez, ella es la única que entiende lo que me costó construir todo esto. Ella es la única que lo protegerá. Por un largo momento, no pude hablar. La imagen de mi padre en la cama del hospital volvió a mí, la forma en que su mano había apretado la mía, la leve sonrisa cuando dijo, confía en mí. Finalmente me puse de pie, metiendo la carpeta debajo de mi brazo. Gracias, dije, mi voz baja pero firme. Al salir de la oficina, la luz del sol invernal se derramó por la calle, fría pero brillante. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Lo primero que hice después de la lectura del testamento fue conducir directamente a vapor de lavanda. Mi cafetería había sido mi mundo durante años, mi santuario, mi prueba de que podía construir algo por mi cuenta. Abrí la puerta, giré el letrero abierto y dejé que el familiar olor a café y lavanda me envolviera. Los clientes habituales entraron uno por uno, saludándome con la calidez natural que no tenía nada que ver con el dinero o la herencia. Pero ahora, todo había cambiado. Durante las siguientes semanas, me reuní innumerables veces con el señor Harris, revisando los detalles del fideicomiso de mi padre. Había propiedades que administrar, inversiones que comprender y empleados en Carter Construcción que esperaban mi liderazgo. Al principio fue abrumador, como si me hubieran entregado las llaves de una ciudad que aún no sabía cómo navegar. Aún así, lo abordé de la única manera que sabía, un paso a la vez. Mantuve la cafetería abierta, no solo porque era rentable, sino porque me mantenía con los pies en la tierra. Cada mañana, seguía preparando café,
limpiando mesas y escuchando las historias de la gente. Una tarde, visité la antigua oficina de mi padre. Estaba exactamente como la había dejado, escritorio pulido, planos enmarcados, un ligero aroma a cedro de las estanterías. En el cajón superior, encontré un sobresellado con mi nombre. Dentro había una sola nota escrita a mano por él. Harper, ojalá hubieras sido más valiente antes. No puedo devolverte los años que perdimos, pero puedo darte las herramientas para construir el futuro que te mereces. Confía en ti misma. Siempre lo hice. La leí 2 veces, mi visión borrosa. Luego la volví a colocar en el cajón, sabiendo que pertenecía allí. Eleanor nunca volvió a contactarme. Escuché rumores de que vendió la cabaña y se mudó de estado, pero no me importó confirmarlos. En cuanto a mí, continué con el legado de mi padre, no como un premio que había ganado, sino como una responsabilidad que había elegido. Y cada vez que abría la puerta de la cafetería por la mañana, susurraba las mismas palabras que él me había dicho una vez: confía en mí.